Eso merezco un aplauso, me acordé solo. ¡Bravo! Activemos la cámara para que todos quedemos en la primera sesión de la grabación. Maribel está como seria hoy, no sé. Ah, bueno. Ahí va Andrés manejando. ¿O en qué va Andrés? Adriana, la cámara. En el transporte, profe, porque ya estoy llegando a casa. Ah, bueno. Lady, falta la cámara. Lady. Ahora sí. Pues buenas tardes, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a Buenas tardes, profe. la segunda parte del ambiente de aprendizaje. Entonces, vamos a compartir la presentación. Ya pueden desactivar la cámara. Bueno, algunos tips para el diseño instruccional de la actividad que estamos desarrollando. Bueno, se nos faltó una cosa, pero bueno, la inmersión de las TIC, o sea, tenemos que reconocer que no importa nuestra área de conocimiento. Precisamente ayer tuve varias reuniones y hablábamos de eso, todas las áreas del conocimiento, a partir de esto que inclusive a nivel internacional y el ministerio ya lo reconoció, que es la educación. Estamos hablando de una educación remota de emergencia, una ERE, educación remota de emergencia, porque no es educación virtual. ¿Por qué? Porque es la educación presencial, pero por la situación del COVID-19 estamos viviendo una situación compleja y estamos trabajando o en alternancia o estamos trabajando con elementos desde el uso de las TIC, con una plataforma educativa y con videoconferencias, ¿sí? Pero entonces, lo primero que quiero decirles es que todos tenemos que tener esa conciencia clara o esa comprensión de que es muy importante, no solamente para los estudiantes de informática, sino para todos, sociales, filosofía, artística, la importancia que ha tomado las TIC en todas las maneras de trabajar en los procesos educativos, ¿sí? Entonces, es la primera invitación que les hago. Vamos a mirar una aplicación que me gusta mucho, pues es una aplicación que les va a servir a ustedes mucho, ¿sí? Creada para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje con pequeños módulos interactivos. Se pueden utilizar directamente con material de enseñanza, pero también para que los estudiantes estudien de forma autónoma. Vamos a hacer un ejercicio inicial. Sí, este es cuando entramos allá, lo primero que ustedes hacen, ahora les explico, es registrarse, ¿sí? Pero vamos a hacer una aplicación. Vamos a hacer esto. Mire, he colocado 7 elementos y en este sopa de letras la vamos a hacer. Entonces voy a copiar esto en copiar acá en... Profe, dice Angie que en un momentico se conecta. Bueno, en el chat para que ingresen y hagan la sopa de letras. Cuando la hagan, cuando ya la terminen, me la muestran por acá por pantalla, ¿listo? Entonces, manos a la obra, si tienen algún inconveniente me dicen y yo miro acá. Ahí están las palabras que vamos a llenar. A la medida que le vayan haciendo todos, o bueno, pues yo quería como mirarla, ¿no? Pero, no, sí, la miramos. Bueno, mejor me la mandan por correo, ¿sí? Voy a colocar aquí mi correo de nuevo. Ah, Ferro. Me la mandan en el asunto colocan sopa de letras. ¿Listo? ¿Ya entraron? Listo, profe. ¿Ya la hizo?
Estamos, yo estoy en esa, ya ingresé, ya la estoy diligenciando. Profe, Bueno. profe. Profe, Dime. Profe, ¿me puedes reenviar por favor el link para poder hacerlo desde el computador? ¿Ya puedo ingresar a mi computador? Ah, bueno. profe, Dime. yo me demoro un poquitico en enviársela, profe, porque es que estoy desde el celular. No sé cómo hacerle acá desde el celular. Bueno, no, tranquilo. Entonces copia el link, cópiala por ejemplo en tu WhatsApp y luego la haces y me la manda. La idea es que de aquí a mañana o de aquí al lunes me la manden, porque es como la primera nota del segundo corte, ¿listo? Ah, bueno, listo, profe. Pero entonces la idea es, Eduardo, ya le hiciste, muéstrala. Ah, no, no, porque le das copia a los demás. No, todavía no. Eh, No, profe, la estoy haciendo apenas, no la he hecho todavía, la estoy haciendo, que ya entré. Allá entraron. profe, ¿para esto hay que registrarse? No, no, no hay necesidad de registrarse todavía. Perfecto. Ah, yo estaba intentando registrarme. Ah, no, todavía no hay que Profe, mire que yo ya entré y estoy haciendo la sopa de letras, Ah, bueno, muy bien. pero encontré activo y la estoy subrayando y no me deja. Tienes que colocarte, por ejemplo, en la A. Colocas en la A, Solo me falta eso. colocas en la A, te ubicas en la A y sombreas hacia donde Profe, es que ya las hice todas, pero solo me falta esa, no me deja esa. Pero ya la encontró. Sí, señor, ya la encontré, pero esa es la única que no me deja. Ya las hice todas. Ve y tan raro. ¿Alguno ha tenido ese problema? No, profe, yo ya acabé. Me Yo apareció no he un tema que no era podido. buena. Me da miedo que si le doy OK se me quite No, no, pues lo que yo entonces tómale un subrayé. pantallazo y la grabas como imagen. Sí, La que me mande. antes de darle OK porque de pronto se me quita. Pero ya se dejaron subrayar todas. Ve y tan raro a ella no la deja. Listo, profe. Que estaba muy fácil, ¿no es cierto? La puse como muy... Ve, a mí sí me dejó ser activo. Bueno, Profe, te la mandamos por el correo, ya sí, al solucionada. correo, por favor. Ya una imagen y me la mandan al correo. Profe, pero entonces yo tomé el pantallazo antes de terminarla, ya ahí coloqué el cursor sobre la última porque pues si le doy en el OK, de No, pronto se no borra. pasa nada. No hay problema. Listo. Bueno, vamos a continuar acá. Les voy a mostrar cómo funciona. Ahí ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Entonces ustedes se inscriben, ¿no? Cuando se inscriban, entonces ustedes, por ejemplo, crear una aplicación. Entonces yo dije, por ejemplo, emparejada, ahí están las aplicaciones que podemos crear. Es una sencilla como para que no nos demoráramos mucho. Entonces uno mira cuál quiere hacer. Mire todas las que hay. Opciones múltiples, ordenar, clasificar en grupos, emparejar elementos, secuencias, sopa de letras. Supongamos que hagamos la sopa de letras. Siempre en esta Learning Apps está 3 ejemplos previos, de 3 maneras diferentes de hacerlo. Apagamos el micrófono, porfa, que no lo tiene abierto. Espérate, lo apago desde aquí entonces. Ya. Listo, ya lo apagué desde acá. Entonces, listo. Entonces uno hace la sopa de letras, aquí está con un ejemplo, Fran, pero si vos querés crear una, la creas acá. Entonces le da uno crear aplicación nueva. Acá le coloca el título, como se lo coloqué yo, entonces coloquemos sopa de letras para TIC, por ejemplo, no más.
Aquí es importante para las personas hacer una descripción de qué se va a tratar. Ahí escribimos elaborar la sopa de letras con algunos elementos referentes a las TIC. ¿Listo? Para escribir, elaborar. Para las TIC. Tengo como hambre, no me comí una letra ya. Listo. Aquí uno puede seleccionar una imagen. Sí, que quede de fondo. Entonces uno busca las imágenes o si no, puede buscar las imágenes en su computador, en Wikipedia, en línea, o arrastrar una imagen que tenga uno grabada en su computador. Te voy a colocar aquí en imágenes. Voy a seleccionar aquí alguna. No, pues en toda parte yo y no. Está el play. Listo, la llevo y la suelto ahí. Y ya me quedó la imagen. Dice que no la soporta. Bueno, vamos a escoger otra imagen entonces. Porque está muy llena. Esta. Dios mío, ¿cuál es el título mía, no? Ve, se me suelta. Este modo mío está como muy rápido. Siempre nos saca disculpas para todo, ¿no? Vea, mire, se me suelta acá. Profe, yo soy peor. Voy a escoger otra imagen, entonces cualquiera de esta. Listo, ya escogí la imagen. Ahí seleccioné la imagen. Ahora viene palabras a buscar. Entonces la primera palabra voy a colocar tecnologías. ¿Listo? Entonces ahora añadir otros elementos. Entonces escribe la otra palabra. Entonces, información. Añadir otro elemento. Entonces colocas comunicación. Con tildes y todo, ¿ya? Coloquemos internet. Internet. También bueno colocar imágenes para no tener que escribir palabras. Pero por ahora hagámoslo así rápido. Pongámosle otra cosa. Computador. Colocámosle personas. Teléfonos. Y acá coloquemos celulares. Listo, entonces ya quedó ahí. Permitir palabras en diagonal, listo. ¿Sí? Mostrar las palabras a buscar. Es bueno para que mientras la gente enseñar pistas, no. Listo. Y aquí no puede colocarle si terminó todo, si no ha terminado. Finalizar y mostrar la vista previa. Listo. Ya, ok. Y acá están. Había colocado cualquier imagen ahí. Entonces ahí a buscar esas palabras. ¿Cómo lo comparte uno de los estudiantes? Acá abajo está. Aquí dice guardar la aplicación. Ya la voy a guardar. Y aquí en la parte de abajo, aquí aparece el enlace. Entonces tú lo copias el enlace o si la gente tiene, si los estudiantes tienen QR el código, lo pueden copiar de acá. ¿Sí? Aquí lo puedes copiar el enlace y mandárselo a los estudiantes. Eso, o el enlace con pantalla completa acá. ¿Sí? Entonces miren que no es nada difícil, es sencillo y estas herramientas le permiten a ustedes al iniciar la clase dinamizar la clase. Empezar con algo y ojalá lo que haga referencia al tema que van a trabajar. Ya los estudiantes les da un tiempo, les dan 15 minutos, 20 minutos para que la llenen
o le dan un tiempo, bueno, terminemos todo, la mandan por favor al correo, o la mandan, o la suben como imagen, bueno, alguna cosa hacen, y luego dicen, bueno, ya, sino los que no alcanzaban a terminar, la terminan luego y me la mandan de todas maneras. Y entonces, no sé, ¿qué opinan qué les parece esta aplicación? O esto que les traje para hoy. Los escucho. Muy buen elemento para desarrollar un buen ambiente de aprendizaje. Me parece una muy buena herramienta y una muy buena estrategia. Sí. Y así los dinamiza uno a ellos, ¿no? ¿No te parece, Maribel? Yo la voy a usar con los Exacto. muchachos. Claro. Sí, Y es que es muy práctico. Usted puede dejar cositas así de aparear. Yo también estaba por aquí mientras sí, usted nos decía chismoseando y tiene muchas opciones, tiene Sí, muchas muchas herramientas. opciones, o sea, lo pueden hacer sencillo. A veces inclusive eso le permite a uno hablar virtuales, pero lo que me ayuda ahí, lo aburridor, es que, bueno, pues para nosotros, pero para ustedes, ahí hay una opción para aulas virtuales, para crear aulas. Lo que pasa es que ustedes tienen que inscribir a todos los estudiantes, ¿sí? Ahí piden bastantes datos de los estudiantes. Lo que se puede hacer es que una hoja de cálculo, un Excel, tú copias todos esos datos y luego hay una opción que dice importar hoja de cálculo. Entonces importa y ya te creas el aula. Entonces los estudiantes pueden ingresar y ahí puedes empezar a desarrollar las actividades que vas planteando, ¿ya? Entonces ustedes la auscultan y alguna duda, entonces dentro de 15 días que nos vamos a ver, entonces las dudas que tengamos las miramos, ¿les parece? Entonces, ¿qué piensa Diana de la actividad de esta herramienta? Está chévere, profe. Me gustó también. A mí me gustan las sopas de letra, entonces pareció muy divertido. Bueno, pues entonces defíname la palabra chévere. Pues una forma de lo que tú dices de... Solamente, ya entendí. No. Ay, profe, quiere corchar, ¿no? No, 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 que listo, entonces continuamos acá con la presentación. Encuentro, le grabé como encuentro 8, estoy como loco. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. Llegué. Bueno, muy bien. Perdón la demora. Te perdiste una Sí, actividad. eso estaba viendo. Pero bueno, Pero igual anoté ahí el nombre para hacerlo y ver a ver de qué se trata la sopa de letra. El programa como tal. listo, vamos a ver este videito y terminamos al final conversando sobre él, ¿ok? ¿Están escuchando? Fuerte y claro. Sí, se escucha.
Bueno, entonces, ¿qué piensan del video? Profe, El pienso que pájaro se ese. puede relacionar mucho con la realidad, que de pronto en un ambiente de aprendizaje o en un aula de clase nos podemos encontrar con participantes que de pronto tengan una cultura y el proceso de ellos para adaptarse a un cierto estándar de ambiente de aprendizaje que no estén ellos culturizados puede ser difícil para ellos, ¿no? Sí. ¿Quién más iba a hablar? Calomario, Angie, Andrés, Adriana. ¿Ya han visto el video? Lady. Bueno, profe, no sé, yo en este video veía pues de pronto lo que suele suceder en algunos lugares cuando llegan personas nuevas, ¿no? Que a veces se presenta como esa situación de que no se sabe esta persona pues qué fin tenga o con qué objetivo llegó, y a veces cuando llega el punto en el que hay cosas que proteger o que se es celoso en su territorio, pues a veces como que es eso lo que ocurre, ¿no? Pero precisamente es como muestra al final, a veces el predisponernos o el pensar o el querer encasillar a las personas sin conocerlas, pues bueno, trae ciertos errores, ¿no? Ajá, sí, es un proceso de convivencia, ¿no? Que lo veíamos en la primera clase. Adrián iba a decir algo. Andrés, Angie. A mí callado, hombre. Profe, sí, yo creo que a veces nosotros somos muy individuales. Pues en el video se evidencia que el grupo de aves solamente pensaban en ellos. Y cuando vieron que llegaba otra ave diferente a ellos, pues como que le hicieron el feo y querían que se fuera de ese cable. Y querían hacer lo imposible para que se fueran. Pero cuando se dieron cuenta que si la ave se iba, todos iban a quedar afectados, pues como que recapacitaron para que no se fueran, pero ya era demasiado tarde porque ya le habían picado todas las uñitas para que el ave se soltara. Pues al final supongo que recapacitaron y sabían que deben de compartir y aceptar pues a las demás personas que llegan. Bien, Angie. ¿Alguien más quiere comentar? Entonces, ese tipo Ok. dime. No, que también al principio pues se peleaban entre ellos y cuando llegó el otra ave se unieron para estar contra el ave grande, que también pasa a veces en un ambiente escolar. Escolar. Y miren que al final todos se esconden detrás del ave, ¿no? Entonces también es esa escena, o sea, en últimas terminó protegiéndolos. Pero entonces ese tipo de videos nos hacen sensibilizar muchísimo. O sea, de pronto ustedes, pues, ya son mayores, adultos, pero los niños, ese tipo de cosas uno puede ponerlos a reflexionar en torno a las realidades que estamos viviendo. Yo les decía en la primera clase que a veces uno cree que, primero que uno cree que es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y resulta que no es así. O a veces entra alguien y la gente dice, no, es que me cae mal y lo conoces, no. Entonces, ¿cómo te va a caer mal? Entonces, es como empezar a reflexionar en torno a ello, ¿no? Bueno, gracias por la participación. Entonces, continuemos acá con lo que le estaba diciendo, la inversión de las TIC, ya lo vimos. Entonces, lo estaba diciendo al principio, es importante que integremos las herramientas, jueguitos interactivos, videos, audios, o sea, todo lo que hemos estado aprendiendo en este curso, los incluyamos en nuestras clases, no importa el área de conocimiento, porque la idea es esa. Yo me sorprendo haciendo como una revisión con la gente de TICS de la universidad, y en el primer semestre del año pasado y hasta en el segundo semestre, en esta educación remota de emergencia, ERE, entonces producida por el COVID, la presencialidad se vive a través de las videoconferencias.
Entonces, yo no entiendo cómo es posible que un maestro, por ejemplo, y uno como profesor a veces cae en eso, habla 3 horas seguidas, ¿no? Uno tiene que tener la interacción, o sea, que estén hablando ustedes, hacer actividades dentro de la clase, movilizarse, presentar un video, ponerlos a hablar, a reflexionar, ¿sí? Porque es que no se puede repetir lo mismo que una clase presencial. A pesar de que esto es una educación de emergencia, de todas maneras hay que hacer actividades incluyendo estas acciones con uso de las TIC. Porque es que nos dan otras miradas para la enseñanza y el aprendizaje y los estudiantes, si son jóvenes o niños, no se nos aburren. Yo por acá tengo una vecina que coloca, o sea, siempre al iniciar la clase, les coloca como un cuentico, una historia, entonces los niños todos se concentran, luego los pone a hablar en torno al cuentico y luego ya arranca su clase, entonces me parece como bacano, luego les coloca una canción en medio de eso, todos cantan. Bueno, entonces es como toda esa diversificación que nos ha tocado y que les ha tocado a muchos hacerlas en medio de esta dificultad que estamos viviendo. Entonces retomemos algún concepto que ya habíamos visto, que es metodologías activas en el ambiente de aprendizaje. Entonces, ¿cómo es ese concepto? Mire, la metodología central en la actividad del estudiante. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es que venimos de una metodología, de un enfoque pedagógico centrado en la enseñanza, o sea, en lo que sabe el maestro, lo que prepara el maestro para comunicarlo, ahora no. Ahora está centrado en el conocimiento y lo que prepara el maestro es para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces se cambió como la espiral del trabajo, ya el centro de la espiral es el estudiante. Entonces siempre tenemos que pensar en que todo lo que desarrollemos esté centrado en ellos. Entonces miren la imagen, por ejemplo, ¿qué nos dice esta imagen que tenemos acá? ¿Sí? Dice evaluación, valoración, desempeño de los estudiantes, congruencia con los enfoques didácticos, diversidad sociocultural e intelectual. Reconocer todo eso en los estudiantes. Reconocer que tenemos, ve, yo por ahí vi un videito, no sé si lo incluiría o no, muy bacano de un niño, no sé si lo han escuchado, lo han visto ustedes, que se llama El color de las flores. ¿Lo han visto? No, señor. No, Seguramente no. Entonces es un niño en España, en las escuelas, se prepararon a los maestros para que en procesos de inclusión, en la escuela normal, se acercaran niños con discapacidad. Entonces este niño tiene una discapacidad visual. Entonces la tarea que pone la maestra es que, ¿cuál es el color de las flores? Entonces el niño se empieza como a pensar, bueno, y entonces empieza otro niño a decirle en el descanso, le dice, dice que no, la rosa es roja, las margaritas son amarillas, y él queda como con más preguntas, bueno, yo no conozco los colores, ¿sí? Y al final el niño se va con la mamá le lee un cuento en torno a los colores, los pájaros, las vacas, todo eso, y él se va al parque y empieza a sentir como el olor de ellos y al final hace una reacción de para él cuáles son los colores. Entonces dice, por ejemplo, para la flor de los colores son los pájaros, porque para cada pájaro hay una flor. Para los colores de las flores son las abejas, porque para cada abeja hay una flor. Y así empieza a decir, me pareció como tan bonito y me conmovió como tanto. Vamos a ver, no me acuerdo si la puse en esta presentación o la dejé para una más adelante. Pero es muy bonito porque lo sensibiliza a uno mucho. A veces no comprendemos, como dice acá, la diversidad social y cultural. Yo hablaba, por ejemplo, ayer con los profesores, les decía, miren, es que a veces tenemos estudiantes que son del Pacífico, y en el Pacífico más que la escritura está la oralidad. Yo tuve estudiantes que me decían, profe, yo prefiero presentarle el examen oral porque a mí se me dificulta a veces escribir mucho. Y uno tiene que empezar a reconocer esos contextos, ¿sí? E invitarlo a que
O sea, más que evaluarle mal, invitarlo a que continúe su proceso de formación. Sí, entonces, ¿sí me hago entender en torno a cómo está centrado en el estudiante o no me hago entender? Sí, Que- profe. Y se Es entiende. algo más Sí, constructivista. profe. Bueno, sí, porque es que, bueno, ahorita también hablamos de eso. Gracias por acordarme, porque es que a veces uno, y me ha pasado muchísimo en toda la experiencia que tengo, y es que uno llega, por ejemplo, yo llegaba a colegios que son netamente conductistas, y yo, pues madre, yo con el pensamiento abierto, poner a jugar a los estudiantes, ¿no? Es complejísimo, entonces me he chocado muchísimo, me han llamado la atención a la rectora, bueno, y yo, bueno, de todas maneras, entonces he logrado comprender que el maestro tiene que tener un proceso de adaptabilidad, ¿no? Porque es que uno a veces quiere llegar a cambiar todo y no se puede cambiar todo. Solamente desde tu área de conocimiento puedes dar elementos para que los estudiantes la miren de otra manera. Entonces en eso es muy importante reconocerlo y ya, si uno llega un momento, por ejemplo, llegó un momento en que dije, no, no más en este colegio, termino el año lectivo y ya es suficiente. Entonces, sí, me retiraba y de todas maneras, ¿por qué? Porque estás convencido en que lo que estás haciendo es un bien para la formación de los estudiantes, no le estás haciendo daño, ¿ya? Porque es que es el segundo papel que está acá, incrementa el papel autónomo y activo del estudiante, ¿sí? Por decir algo, les muestro una actividad con lo que vimos para hacer diferentes cosas, que está en línea, gratuita, y entonces, y le muestro cómo se hace una. Y ya cuál es el papel autónomo de ustedes, empezar como decía ahora Vladimir, ya entré y miré varias cosas interesantes que hay allí. Y ya depende de la actividad o el activismo del estudiante, empezar a explorar y empezar a construir cosas diferentes a partir de ella. ¿Sí? Eso tiene que potenciarlo uno. No dejar solamente, y ustedes como estudiantes no quedarse solamente dependientes de lo que dice el maestro, sino ir más allá. Yo me acuerdo, no sé si es con el caso de ustedes, una maestra que me contó que, es que no sé, bueno, resulta que le puso un trabajo a un estudiante y la estudiante hizo el trabajo excelente porque ella les puso un capítulo de lectura a cada uno y la estudiante fue, investigó más y todo eso, hizo la exposición que era el parcial y resulta que cuando terminó ya no sabía cómo decirle al estudiante que había hecho el capítulo que no era. Pero al final dijo, no, hiciste el capítulo que no era, pero como lo hiciste también, te lo voy a valer. Entonces en eso también es eso, o sea, a veces uno, por eso yo les pregunto, me he hecho entender porque a veces uno cree que entendieron, que quedó claro lo que tenemos que hacer y resulta que a veces en la comunicación el lenguaje no es lo suficientemente claro, ¿sí? Entonces es importante y valorar esa acción activa del estudiante. Bueno. Y desde la perspectiva de la enseñanza grupal e individualizada, o sea, antes de trabajar en equipo, uno como compañero del equipo de trabajo, uno tiene que prepararse individualmente, porque es que el equipo te va a suplir algunas cosas, pero vos tenés que aportar al equipo. Por eso es muy importante trabajar en equipo, pero entendiendo que el aprendizaje lo voy a hacer yo de manera individual para poder trabajar y fortalecer el equipo. Y eso nos lo muestra ahí la imagen misma, ¿no? Recursos. Es importante entender, como lo dice ahí, o tener en cuenta que todos los ambientes de aprendizaje sirven para cualquier modelo educativo. O sea, tenemos diferentes ambientes de aprendizaje, diferentes modelos pedagógicos y educativos, y uno puede construir un ambiente de aprendizaje de acuerdo a ese modelo. ¿Sí? Si es constructivista, entonces está centrado en la actividad que van a desarrollar los estudiantes para construir después de la actividad el concepto. Si es connotivista, entonces vas a poner a leer a los estudiantes y a partir de unas preguntas hacer toda una reflexión de lo que están desarrollando.
Si es conductista, entonces les vas a explicar el concepto, les vas a hacer el taller y les vas a revisar el taller y calificárselo. Entonces, todos los ambientes de aprendizaje caben en cualquier, me excusa la palabra caben, no encontré otra en mi léxico, en cualquier modelo, ¿sí? Pero ojo, tenemos que entender que tenemos que movernos en ese ambiente de aprendizaje de acuerdo al contexto, al territorio en que pertenecen nuestros estudiantes. Sí, porque es que a veces, yo me acuerdo que dicté una vez un curso a unos estudiantes que eran de la zona cafetera. Estaba trabajando en un proyecto con el comité de cafeteros con Uniminuto. Y resulta que en ese curso que estaba dictando, los muchachos todos se quedaban como mirándome. Entonces yo entendí en el proceso del lenguaje y la comunicación que mi lenguaje no era el acertado para ellos. Porque ellos están en un sector rural, campesino, y mi lenguaje era de otra manera, como el otro anécdota que les conté con las monjitas en un pueblo del Huila. Entonces uno tiene que tener en cuenta el territorio donde está para poder manejar de esa manera el lenguaje. No significa que ellos no puedan aprender otros tipos de lenguaje, claro que lo van a aprender, pero uno tiene que adaptarse, puede ser la palabra adaptarse, sí, al contexto de los estudiantes, porque acuérdense que estamos pensando, Inculturar. eso, pensándonos en que la educación está centrada en el estudiante. ¿Listo? Miremos este. Ah, sí, aquí está el videito que les conté ahora. Este videito me sacó lágrimas de la emoción que me dio. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. No. Buscar con Google. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... Mamá, repite esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga.
Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo Bueno, ¿qué piensan del videíto? ¿Me quedé sin señal o qué que no habla nadie? Ahí me recordó una cosa, profe. Cuéntame, Vladimir. En el colegio donde yo me gradué, cuando yo me fui ya del colegio, pues yo mantuve mucha cercanía con el colegio, con los profesores. Como a los 2 años de yo haberme ido, llegó un muchacho que él tenía una parálisis completa de piernas Sí. y parcialmente en los miembros de arriba. Entonces, lo recibieron en el colegio, a mí se me hizo bien particular, ¿no? Entonces, de pronto yo cuando estaba en el colegio había toda esta cuestión del bullying, de muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento, ese curso, a mí me parecía interesante que se solidarizaban mucho con él. Siempre los mismos compañeros eran los que lo llevaban en la silla de ruedas arriba y abajo por todo el colegio, los sacaban a pasear, uno incluso los veía con él en la calle y todo eso. Y este video me recordó eso, que esos espacios de inclusión, pues en gran medida también se construyen no solo desde el profesor, sino desde los alumnos, ¿no? Me acordaba por el compañerito como tratando de ayudarle al otro a hacer sus trabajos, a hacer sus cosas. Qué bonito mensaje. Sí, eso tienen que ser los ambientes de aprendizaje, ¿no? O sea, potenciar ese activismo del estudiante para que logre hacer sus tareas. No es de la imposición desde acá, porque ¿a cuántos de nosotros nos dijeron que la rosa era roja? A todos nos dijeron. La profesora de primaria era, pintan la rosa y la pintan de color rojo, y yo, pero bueno. Entonces, la invitación es con esto. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, profe. Cuéntame. Profe, pues referente, digamos, al video y al niño en especial, y pues con lo que habla mi compañero Vladimir, yo creo que podríamos decir de que las limitaciones son mentales. Sí, a veces nosotros, teniendo todas nuestras extremidades, poder ver, poder hablar, todos los sentidos, hay veces que nos limitamos en hacer cosas, sacamos un pero, sacamos una excusa para las cosas, sabiendo de que tenemos pues la capacidad de hacerlo. Entonces, yo creo que las limitaciones del ser humano, la mayoría son mentales. Incluso también me hizo acordar mucho de este personaje que se llama Nick, que es muy conocido, creo que todos lo conocen. Es el que nació sin bracitos, bueno, que solo tiene el tórax, ¿qué se dice? No tiene piernas ni brazos, y él es una persona que ha llegado muy lejos, incluso tiene su familia, ha dado conferencias, nada, mejor dicho, ha hecho de todo. Entonces uno se pone a ver esos espejos o esos ejemplos y uno dice, wow, yo lo tengo, o sea, yo lo tengo todo, prácticamente yo lo tengo todo, tengo mi parte, digamos, física está bien, mental está bien, tengo todo y a veces me quejo, a veces me limito, a veces digo no puedo, cuando en realidad ni siquiera lo he intentado, que pasa mucho. Y es importante frente a lo que dice Carlos Mario también y lo que dijo ahora el compañero Vladimir, es que tenemos que potenciar a los estudiantes para que no se queden en el no. O
sino potenciarlo a que lo intente. Muchas veces las familias le dicen, no, es que usted es un bruto, usted es tal cosa, y la gente empieza a creerse como eso, no son capaces de desarrollar actividades. Pero yo les decía que más que evaluar, valorar el ejercicio que hacen los estudiantes. Valorar e impulsarlo a que lo hagan mucho mejor, a que lo escriban mucho más, a que trabajen mucho más. No sé si alguien más quiere decirnos algo. Hay un estudiante que ya terminó materias, creo que es de educación artística, y la tuve en un curso. Y resulta que ella empezó a trabajar en un centro de desarrollo infantil. No sé, son los centros de desarrollo donde van los niños de bienestar. Y resulta que ella apoyaba como pedagógicamente a las maestras del centro, porque muchas son madres cabeza de hogar y cuidan los niños y todo eso. Resulta que hay una maestra que tenía 19 niños y le llegó un niño que desde los 8 meses tenía parálisis total. Y entonces empezó, a pesar de que no le correspondía apoyar ese proceso, entonces dijo, bueno, como tenían que construir un ambiente de aprendizaje, entonces dijo, profe, yo quiero como hacer algo alrededor de ese niño. Y yo le digo, si te autorizan en la institución, no hay ningún problema, yo te apoyo. Y entonces empezó a hacer una propuesta para buscar la manera en incluir al niño, porque ella veía que la maestra o atendía al niño y desatendía a 19 niños, o atendía a los 19 niños y dejaba al niño, porque el niño los llegaba, lo sentaban, lo amarraban a una silla y estaba todo el tiempo así quieto porque no se movía, no tenía ninguna movilidad. Y entonces ella, lo primero que hizo fue hablar con la directora del centro y le dijo que había que conseguirle un apoyo a la maestra. Luego se fue con la profesora a hacer una visita domiciliaria a los papás del niño, y resulta que la mamá era una niña de 20 años y el papá del niño se lo han llevado a prestar servicio militar, o sea que no estaba. Y a la niña de 20 años, a la mamá del niño, la había cogido la hermana mayor y estaba viviendo con ellos, vivía en un sitio vulnerable, pues de todas maneras estaba allí. Y entonces le preguntó cómo estaban haciendo, entonces él dijo que lo llevaron una vez por semana a la EPS, a que le hicieran masaje al niño. Y bueno, entonces la profesora del niño era enfermera, entonces le dijo a Tatiana, le dijo, Tatiana, ¿por qué no ensayamos con clara de huevo? La clara de huevo a veces permite que la movilidad de los músculos mejore. Entonces Tatiana fue al restaurante y les dijo, bueno, todas las cáscaras de huevo, por favor me las guardan. Entonces la primera acción del ambiente de aprendizaje, la primera actividad, fue traer cáscaras de huevo, acostar al niño y que todos los niños se untaran de la clara del huevo y las cáscaras que sobraban ahí y empezaban a sobar por turnos al niño. Entonces involucró a todo el grupo a que le hicieran el masaje todos los días al niño, ¿sí? Entonces empezó a involucrar en todas las actividades al niño. Empezó a que si iban a hacer algo, por ejemplo, iban a tirar la pelota, entonces el niño se la tiraran, así se le cayera, pero el niño empezó a hacer parte. Las niñas y los niños, cuando el niño se le escurrían las babas, porque no las podía, llegaban, cogían el pañuelo o la toallita y lo limpiaban. Empezó a involucrarse. Al finalizar el semestre y al siguiente semestre, Tatiana me contó que el niño nunca podía sostenerse sentado solo y había logrado, con todo ese ejercicio que estaba desarrollando, ese ambiente de aprendizaje que logró alrededor del niño, sostenerse 4 minutos. Entonces se podía sostener 4 minutos, ya tatareaba palabras. Entonces dije, no, Tatiana, eso es una experiencia bellísima, bellísima. Lastimosamente no pudo seguir investigando sobre eso, porque cuando empezó a trabajar sobre el proyecto de grado, a la persona que iba a asesorar no le pareció prudente que hiciera un proyecto de grado sobre eso. Porque, bueno, no sé, son criterios que tienen a veces, que tenemos los adultos, como lo decía ahora Carlos Mario, que a veces depende de nosotros que nos consideramos que las cosas no las podemos hacer. Pero entonces, ese tipo de ambientes como el que vemos ahora, logran despertar al niño en las acciones en que estén, o al adulto mayor, o a la persona. En los procesos de enseñanza-aprendizaje uno tiene que
intentar hacer todo para que la persona que esté ahí al lado de uno logre alcanzar. No sé si logran entender el mensaje que quiero darles, porque es que a veces yo como que me apasiono mucho con esto y a veces mi lenguaje no es tan claro. No sé, ¿qué dicen? Sí, profe, claro, tiene toda la razón. Siempre tiene que haber la diferencia como maestro. Como maestro, muy bien, Carlos Mario. ¿Y qué dice? No he escuchado hoy a Lady, o sí la escuché a Lady. ¿Qué dice Lady? Con Maribel, Angie. Profe, pues para mí son pues aprendizajes, en serio, lo que pasa es que a veces uno se mentaliza como, no es que yo estudio para ser profesor, llegar a una clase y llegar a una clase y ya. Y es mucho más que eso, y de verdad como que nos enseña a apreciar un poco más la labor de un profesor, porque el profesor debe multiplicarse para poder llegar a la diversidad de cada uno de los estudiantes, y también nos enseña a nosotros a que realmente seamos más inclusivos, a veces eh, eh, con nuestros actos. No sé si la profesora, yo sé que tenía una finalidad del video, pero no sé qué tan inclusiva haya sido la actividad que ella propuso para los participantes, pero la finalidad en sí es que realmente tenemos que aprender a ser más inclusivos, que debemos como ver un poco más allá de cuál es la labor que nosotros vamos a desempeñar. Debemos preocuparnos un poco más porque el estudiante aprenda y así sea una semillita chiquitica, poderla sembrar en cada uno de ellos. Y también las acciones, acuérdense que el aprendizaje colaborativo es muy importante, involucrar a todos en los procesos, o sea, no solamente es el direccionamiento del maestro, que es muy importante, sino el maestro estar actuando, estar en esa interacción continua con el estudiante para que, o con los estudiantes para que se desarrollen los procesos, ¿no? Además, profe, que si uno se da la oportunidad del estudiante, uno puede aprender también muchísimo, muchísimo. Muchísimo, uno Son aprende cosas sorprendentes. Así es. Bueno, entonces vamos a mirar que vamos a continuar con el diseño y la planificación del ambiente de aprendizaje. Entonces, lo primero, el punto 12, es el tiempo para la implementación del aprendizaje. ¿Sí? O sea, listo, voy a hacerlo en un periodo o lo voy a hacerlo en general, ¿no? Primero acá hacen en forma general, 8 semanas. Voy a trabajar porque estoy trabajando 2 horas con ese grupo. Entonces yo creo que 2 horas, en 8 semanas, 16 horas, puedo haber desarrollado el ambiente de aprendizaje. Entonces pensarlo, bueno, el ambiente, porque es que una vez es, como lo decía Maribel ahora, creo que lo decía Maribel, uno a veces planifica como muchas cosas y luego cuando las va a ejecutar, o pueden ser mucho más rápidas o mucho más lentas, pero es bueno uno tener un tiempo en que piense que se puede desarrollar ese ambiente. Puede que el tiempo sea menor o a veces es hasta mayor, ¿sí? Con la debida justificación, ¿por qué crees que ese tiempo es el que va a ayudarte el ambiente de aprendizaje? Luego empezar a planear las actividades. Dime, John Vladimir. Profe, yo iba a compartir algo, que yo, por ejemplo, con esto que usted dice de planificar, yo la otra vez le decía a un profesor que a mí, por ejemplo, se me ha hecho muy complicado este ejercicio de, ay, ahora se me olvidó el nombre de esta cosa, donde el planeador de clase, Sí. porque yo soy una persona que yo me puedo sentar y puedo hacer mi planeación de clase y mirarla una, dos, tres, cuatro veces, no sé qué, pero cuando yo llego al lugar y llego al momento concreto, a mí hay muchas cosas que se me desbaratan en el segundo, como que en el instante, en el contexto de otras cosas más importantes. O sea, yo no sé, hay cosas como que no, a mí eso es un aspecto que siempre se me ha dificultado muchísimo. No, pero es que yo te aclaro una cosa, uno planifica, pero ese no es estrictamente una barrera que tienes que hacer, porque es que le puede pasar a uno, uno tiene planificado todo el ejercicio y resulta que
pueden surgir o de acuerdo a una pregunta, unas dudas, o uno mismo en su discurso dice, esto no lo traté y tengo que retomarlo de acá, y entonces uno puede voltear. Pero la idea es que tengas un horizonte de sentido hacia dónde querés llegar con los estudiantes, cuál va a ser el resultado de aprendizaje que van a obtener esos estudiantes con lo que les vas dando. Entonces uno, a pesar de que tiene una guía de trabajo, uno va moldeando la guía de trabajo de acuerdo al contexto, a las preguntas de los estudiantes, a las intervenciones de ellos, a la intervención de uno mismo, ¿sí? Entonces no significa que sea una camisa de 11 varas, no. Lo que pasa es que uno tiene que sentarse a mirar cómo va a ser, para poder que de pronto eso no se le alargue mucho, ¿sí? Porque habrá otras cosas que hay que hacer. Pero no te preocupes por eso, que a todos nos ha pasado de una u otra manera. Por ejemplo, yo planifico, cuando trabajaba en colegios, yo planificaba una clase, por ejemplo, para los décimos. Y en un décimo me iba de manera espectacular. Y en los otros 3 décimos me iba regular. Yo decía, pero ¿cómo funcionan estos y en estos otros no? O sea, uno tiene que siempre pensar en la planificación en 2 o 3 opciones, porque a veces los contextos son diferentes y uno puede repetir exactamente una clase con otra. Por ejemplo, yo he dictado este curso. Lo único, inclusive hasta en el diseño de planeación del ambiente, lo he estado, cada vez que empiezo un curso nuevo, lo empiezo a estructurar, las presentaciones las empiezo a hacer de otra manera. Tengo una guía, pero no es la misma siempre, ¿sí? ¿Te quedó claro, Vladimir? Sí, profe, muchas gracias. Andrés, cuéntanos. Profe, bueno, básicamente como 2 cositas. Pues recuerda de pronto el planteamiento que yo te hacía con mi trabajo, era referente a lo que de pronto decía una compañera, una de las compañeras hace un ratico, y era de que a veces los profesores se limitan o se dedican solamente como a cumplir con su planeación, con lo que tenían cuadrado, pero se nos olvidó un poco pues esta parte del TIC o del ambiente de aprendizaje. Pero entonces, en base a lo que acaba de hablar Vladimir, o sea, profe, ahí también se puede aplicar lo que vienen siendo, digámoslo así, las diferentes pedagogías para para armonizar y amenizar la clase de acuerdo a las pedagogías. O sea, es decir, el planeador básicamente funciona es como qué se va a hacer ese día, pero las actividades o las estrategias pueden cambiar, o sea, pueden ser variables dependiendo también de la situación que se presente con los estudiantes. Sí, sí, así es. Uno tiene que llevar 2 o 3 estrategias diferentes, 2 o 3 actividades diferentes para poder que si una funciona, otras no, y después pensarse el por qué no funcionó una actividad con la otra. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, el punto, entonces queda claro lo del tiempo para la implementación del ambiente, ¿no es cierto? Con la justificación. Ahora viene planear las actividades para la implementación del ambiente de aprendizaje con su debida justificación. Agregue un posible calendario a desarrollar. Recuerde que va a ser mediado por las TIC en educación remota. Tenlas en cuenta en tu planeación. Aquí no vas a nombrar todavía las actividades, sino en el punto 15. Pero sí vas a pensarte en tu ambiente, cuántas actividades vas a hacer para esta primera temática. Te vas a decir, la primera actividad, ¿listo? La voy a desarrollar, por ejemplo, voy a hacer todo el ejercicio de sensibilización con los estudiantes, ¿ya? Entonces la actividad la planeo para el segundo encuentro, ¿sí? O en el mismo encuentro voy a hacer 2 o 3 actividades, ¿sí? De acuerdo al encuentro que tengas con los estudiantes, entonces vas a planear las actividades que vas a desarrollar con ellos. Entonces la idea es que empiecen a tener claro cuántas actividades van a desarrollar en las temáticas que están planteando en su ambiente, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, pues continuamos acá. Caracterización del ambiente de aprendizaje y motivación, teniendo en cuenta que debemos responder las siguientes preguntas. Aquí ustedes no van a escribir la pregunta y la respuesta, sino, y de acuerdo a estas 3 preguntas que tenemos acá, bueno, de acuerdo a estas 3 preguntas, entonces vamos a contestarlas en un párrafo completo. O sea, este ambiente de aprendizaje, quiero observar las diferentes
pedagogías que utilizan los maestros para mejorar y potencializar el aprendizaje de los estudiantes. Algo así está planteando Andrés. Entonces Andrés tiene que sentarse y preguntar, bueno, ¿qué justifica que yo enseñe, que el estudiante deba aprender eso que me propongo enseñar? O los maestros aprendan a diferenciar los diferentes enfoques pedagógicos. ¿Para qué les va a servir eso? Entonces tengo que empezar a escribir eso, porque es importante, pero no como respuesta a la pregunta, sino empiezas a escribir un párrafo de eso. Luego, en coherencia con ese párrafo anterior, ¿de qué le sirve al estudiante aprender lo que pretende el ambiente de aprendizaje? ¿Sí? O sea, listo, aquí, ¿qué justifica ese aprendizaje? Y luego, ahora acá, desde la posición del estudiante, bueno, ¿y eso para qué les va a servir a ellos? El estudiante va a decir, bueno, ¿y eso para qué me va a servir en la vida? Entonces, tratar de responder eso. Y la otra, ¿qué experiencia y aproximaciones ha tenido el estudiante con los aprendizajes que propone el ambiente? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para detectar esas aproximaciones a ese ambiente? ¿Cómo vamos a nosotros a mirar qué conoce el estudiante de esos ejercicios que estamos planteando en los ambientes de aprendizaje? Entonces, recuerden, la 14 no van a contestar pregunta por pregunta, sino un solo texto y al menos 1 o 2 párrafos por cada pregunta, pero que haya coherencia en la respuesta. O sea, el segundo párrafo con la segunda respuesta de la pregunta, entonces tenga que ver con la primera, y el tercero tenga que ver con las 2 anteriores, para que se dé coherencia en el párrafo. Dime. Profe, una pregunta. Entonces, por lo menos una vez planteado todo el desarrollo de esta actividad, digámoslo así, pero a medida que vas avanzando cada vez más, si se van encontrando, digámoslo, como más propuestas, por lo menos en el tema de las actividades o más herramientas, ¿se pueden ir agregando o se trabaja con lo inicial? Es amplio, porque es que un ambiente, como les decía ahora y le respondía a el compañero, no es una camisa de 11 varas, es amplio. O sea, el ambiente de aprendizaje es un horizonte de sentido donde la idea es que el conocimiento que quieres compartir con los estudiantes, desarrollar con ellos, esté ahí. Y el final de ese ambiente es saber exactamente si el resultado de aprendizaje que te planteaste desde acá del inicio se logró o no se logró. Pero el ambiente, vos lo creás, pero el ambiente es móvil, o sea, se puede ir adaptando a diferentes circunstancias, a más actividades, a menos actividades. A veces uno planea muchas cosas y después dice, no, mejor lo voy a reducir esto, por los tiempos que estoy planteando. Por ejemplo, la pregunta 12 y 13 son fundamentales, ¿sí? Porque la 12 Profe, dice, una pregunta. Ok. En exacto, dime. Ok, profe, qué pena interrumpirte, sino que es que me generaba la pregunta, por lo menos, cuando se está haciendo la aplicación de este plan de ambientes de aprendizaje, de acuerdo al desarrollo que van teniendo los estudiantes, ¿se puede ir construyendo, implementándolo, o siempre se debe construir previo? Siempre uno tiene que tener algo previo, ¿sí? Vos tenés que tener tus herramientas previas, pero de acuerdo a los resultados que vas obteniendo lentamente, decís, mira, me resultó esto, los estudiantes plantearon esto, entonces yo puedo agregar esta variable, agregar este camino por acá, agregar este otro tipo de actividades, ¿sí? Pero la idea es que el ambiente y lo que estamos construyendo es como es un camino, pero no significa que el camino le pueda sembrar árboles, flores, frutales, ¿sí? Crearle un río, ¿no? Vos creaste el camino y en ese camino lo vas mejorando en la medida que vas desarrollando el ambiente. No sé si te respondí con la pregunta, Sí, profe. Bien. Sí. Bueno. ¿Alguien más alguna pregunta? Entonces ya este es muy importante el 15 porque ya vamos a plantear las actividades que vamos a desarrollar en el ambiente. Se recuerda que hay que tener en cuenta y claramente las temáticas que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué actividad voy a desarrollar en esa temática? ¿Cuáles son fundamentales para el procesamiento de la información y el desarrollo del ambiente de aprendizaje? O sea, ¿qué información le voy a dar a los estudiantes para poder desarrollar esa actividad? Hay que tener en cuenta las siguientes imágenes diapositivas que les vamos a ver. ¿Y qué técnicas y recursos apoyará cada actividad? La van a hacer en línea, te la van a subir, te la van a enviar.
O sea, ¿cómo van a desarrollar la actividad? ¿La van a hacer en casa, offline, o la van a hacer online? ¿Sí? Pensar todo ese tipo de cosas. ¿Por qué es importante que para las actividades pensar en esto? Entonces, recuerden que nosotros en la universidad trabajamos un enfoque pedagógico que se llama pedagogía dialogante, ¿sí? Donde tiene todas estas dimensiones del ser humano. Recuerden que nosotros trabajamos con seres humanos, por lo tanto, los seres humanos tienen todas estas dimensiones. No significa que en cada actividad vas a pensar todas las dimensiones, pero al menos tomar 2 o 3 dimensiones para cada actividad, ¿sí? ¿Qué es la dimensión cognitiva? Entonces, la dimensión cognitiva es la que hace referencia a la capacidad de cada sujeto para desarrollar el pensamiento, la reflexión, la lógica, la habilidad para solucionar problemas y adquirir dominio específico de un tema. Es todo el conocimiento que le estás dando al estudiante y él lo asimila para poder desarrollar una práctica. Miremos esto. Esta es la dimensión cognitiva. Es la manera como cada persona, recuerden que no todos nuestros estudiantes son iguales, entonces la manera en que cada persona organiza, procesa, interpreta y hace uso de la información. Por eso es muy importante tener en cuenta esa información que le vamos a brindar a ellos para poder que desarrollen ese tipo de actividades, ¿sí? ¿Queda claro lo que es la dimensión cognitiva? Es importante que les quede claro. La cognitiva, sí, en la mayoría de actividades tenemos que incluirla porque es la que les va a permitir a ellos el aprendizaje, ¿no? Dime. Aquí vi que alguien trató de hablar. Angie, ¿quiso decir algo? No. No, profe, yo no. Ah, bueno. Quería que dijeras algo, pero bueno. Lady. Bueno, nadie más. Adriana tampoco. Entonces quedó claro, ¿no? Devolvámonos. Profe, cuando lo estamos haciendo nos vienen todas las dudas otra vez. Pero no, eso lo subo hoy, se los mando. No sé si quede muy pesada por los videos que tenemos, pero si no, se las mando, se las mando al correo. ¿Listo? Dimensión práctica. Hace referencia a la relación necesaria, ojo. Miren lo que dice aquí, necesaria entre la reflexión y la acción. O sea, la praxis no es práctica, es práctica. O sea, es cuando yo pongo en evidencia, cuando hago el ejercicio, tengo que reflexionar sobre él mediante el abordaje y la construcción de experiencias. O sea, ¿qué experiencia me dejó hacer este laboratorio, por decir algo? ¿Qué experiencia le va a dejar al estudiante la actividad que estás planteando? ¿Sí? Tiene que dejarle una experiencia para poder que la asimile para su formación en la vida, para recrear de saberes que permitan recrear acciones que conlleven la transformación de la realidad. Si yo doy elementos cognitivos, el momento de ejecutarles tienen que transformarlos. Yo le decía ayer o antier a los maestros, les decía, mira, es que si el maestro impone un concepto, el estudiante le recita el concepto, pero cuando le preguntan, por ejemplo, ¿qué es un automóvil? Él va a responder lo que él cree que es. Entonces no hubo una dimensión práctica ahí. ¿Por qué? Porque no se recreó el conocimiento que él tenía y lo asumió para que eso lo conllevara a transformación de la realidad, a transformarse en el concepto de que era un carro, por decir algo. ¿Listo? Entonces miremos cómo la grafiqué. Entonces es esto, o sea, la dimensión práctica es todo lo que podemos llevar a la práctica con lo que aprendemos. Pero además de eso, ¿por qué está la mano así? Porque yo lo llevo a la práctica, pero también recibo esa práctica, esa reflexión, ¿sí? De cómo me fue. De pronto vos te imaginaste o uno se imagina que le va a ir supremamente bien y lo pones en escena y te sale todo al revés. Pero tienes que sentarte no a llorar, sino a reflexionar, bueno, ¿qué pasó que las cosas no funcionaron? Cuando uno trabaja con comunidad o con estudiantes mismos, con comunidades educativas, a veces la puestas en escena de tu clase no dan los resultados que esperabas.
porque a veces la gente no te entiende nada, se queda muy, no entiende nada. Y entonces el problema de quién es. El maestro dice, no, es que ustedes no estudiaron, el problema es suyo. No, el problema es, uno tiene que cuestionar. Yo cuando veo que los estudiantes no dieron la talla, por ejemplo, la mayoría me perdió, como en un curso que tuve aquí en la universidad, donde nunca en mi vida 14 estudiantes me han perdido la materia. Y yo decía, bueno, ¿y qué es eso, Dios mío? Entonces la que me dice el monitora, profe, no se preocupe que ellos están estudiando aquí trabajo social, precisamente porque los papás querían que no se quedaran en la casa haciendo nada. Entonces ellos asisten, no asisten a la universidad, no hacen las tareas, no les importa. Entonces ya con ese lado descansé y empecé a hablar con ellos, les dije, mejor cancelen la materia, cancelen la... ¿Cómo van a estar engañando a sus papás de esa manera? Sí, pero uno tiene que cuestionarse el por qué en la dimensión práctica, en lo práctico, o qué reflexión le va a dejar al estudiante el haber hecho ese ejercicio. ¿Sí? No olviden de preguntar si no les queda claro el concepto. Estas dimensiones que estamos hablando es del modelo pedagógico que tenemos en la universidad, que apenas está empezando a implementarse desde el año pasado. Recuerden que nuestra universidad es muy joven, apenas ahora el 21 de marzo, el 19 de marzo cumplimos 25 años apenas. Mientras la universidad va a llegar casi a 80, nosotros 25. ¿Sí? La Universidad del Desarrollo lleva como 200 años, nosotros 25 apenas. Entonces somos una universidad joven que está en construcción, está en esto. La dimensión axiológica hace referencia a la actitud personal y colectiva a partir de criterios éticos, valorativos, basados en principios que buscan el respeto de la dignidad humana, con valores y virtudes existentes en el contexto familiar y social. O sea, vamos a plantear ejercicios que nos lleven a esa dimensión axiológica, ¿sí? Que nos dejen, que fortifiquen un valor. Por ejemplo, yo hablando con profesores de matemáticas, de cálculo y eso, le digo a ustedes, ¿por qué no fortalecen más la igualdad que la desigualdad? Si nosotros diéramos un valor mayor a la igualdad, no habría una desigualdad social tan tenaz como la que hay. Ellos se reían, pero es cierto. O sea, ¿por qué trabajamos más las desigualdades que las igualdades? Bueno, entonces inculcar a los niños conductas, valores, o a los jóvenes, o al trabajo que estén desarrollando esos valores. O sea, que el ejercicio nos deje algo que ver también con esta dimensión. Que el ejercicio que planteemos, una de las actividades que planteemos, tenga como principio un valor. ¿Sí? En torno al entorno, a cómo debe conducirse uno, o dejar una reflexión después de hacer la actividad que la hagan ellos. Por ejemplo, un Padlet, ¿sí? Plantear un Padlet ahí, o que hagan a cualquier ejercicio. El mismo, un crucigrama o una sopa de letras puede dejarnos algunos conceptos de valores importantes para que ellos lo asuman. No necesariamente colocar ahí respeto y eso, sino colocar, por ejemplo, la definición de respeto y que busquen, o un ejemplo de respeto, y que busquen en la sopa de letras dónde está la palabra respeto, o qué significa, ese significado que está colocado ahí, cómo lo van a encontrar ahí. Entonces lo van y lo buscan, ¿sí? Entonces es hacer como todas esas dinámicas. Eso ya es un estudiante que en su práctica la va a hacer una parroquia, un estudiante de filosofía, hablando con él. Él está trabajando en su proyecto de grado incluso una cosa muy interesante que es el concepto de dignidad, desde la última encíclica del Papa también. Entonces le decía, bueno, pero es que vos de entrada no vas a definir qué es dignidad. Vos de entrada tenés que colocar un ejemplo de caso, un caso, por ejemplo, donde se esté vulnerando la dignidad, y lo pones a todos a votar corriente, y que a partir de ese ejemplo te digan cómo se vulnera o no la dignidad ahí. Y luego les preguntas a cada uno por equipos de trabajo, si son muchos, es qué entienden por dignidad. Y después de escucharlos a todos, vos llegás y definís el concepto de dignidad utilizando las palabras que ellos han utilizado ahí. Entonces, de esa manera estamos inculcando valores, ¿sí? A veces me extiendo mucho y no sé si les está quedando claro o no. Bueno, alguien,
Me pasé a una. La dimensión espiritual. Nosotros somos, ustedes deben entender que nosotros somos una universidad confesional, pues somos católicas. Pero ¿eso qué significa? Cuando hablamos de dimensión espiritual, hace referencia a la necesidad y la opción de estar. Perdón un segundo. Bueno, entonces estamos hablando en la dimensión espiritual que hace referencia a la necesidad y la opción de cada sujeto estar en contacto y relación con los otros. Mire lo amplio ese concepto. Y lo otro con lo supremo, con lo que considera la naturaleza, si es Dios, si es lo que considera y trascendente para alcanzar el desarrollo y bienestar de la sociedad. O así no crea en nada, pero que busque el bienestar de la sociedad. Entonces miren lo importante de este concepto que no estamos hablando solamente de la trascendencia frente al ser supremo que lo consideramos nosotros o algunos que es Dios, otros no lo consideran así, entonces, pero hay que respetar esa decisión individual de la gente. Entonces, al ser católico es incluyente. Entonces aquí, mire como dice, relación con los otros, o sea, la persona que es espiritual reconoce al otro en su dimensión y lo respeta en su dimensión. Y lo otro que es lo supremo, lo que considera, vamos a mirar qué imagen agregué acá. El núcleo de nuestra vida privada, porque en ella radican nuestros principios y valores profundos, que es el centro de nuestro liderazgo, porque aquí se define el rumbo de nuestra vida entera. La gente que es espiritual es una gente que es líder, buena gente, que se preocupa por los demás, que trabaja con los demás, no es excluyente, ¿sí? ¿Es claro ese concepto de dimensión espiritual? ¿Cómo lo podríamos hacer pensando en un ejercicio? Pues el trabajar con parejas, por ejemplo, ¿sí? O el trabajar un concepto donde tenga que definir algún elemento que tenga que ver con lo espiritual. Dimensión comunicativa, perdón. Entonces lo hemos trabajado varias veces, es la necesidad de la habilidad y la capacidad de poder leer, comprender, interpretar, analizar, escuchar, hablar, expresarse correctamente en la lengua nativa que tengamos, en otros idiomas y otros lenguajes, a través de procesos neurolingüísticos encaminados hacia la lectura y la escritura. Es la buena capacidad que tenemos del léxico, de poder expresarnos de una mejor manera, ¿sí? Y la tengo cristalizada en eso. Es tan importante a los niños leerles historias, cuentos, a los jóvenes siempre empezar con una historia es muy bueno porque entonces se interesa o leer conjuntamente. Me gustaba mucho, por ejemplo, teníamos 20 cuentos, entonces lo distribuía entre los 40 estudiantes que teníamos por parejas y empezaba uno a leer y le decía, bueno, continúa tú. Entonces todos van haciendo la lectura y continúa el otro. Entonces leer en diferentes voces es muy bueno. Yo lo hice con mis hijos y le conté la anécdota. Nosotros leímos las grandes obras clásicas en voz alta cuando mis hijos eran pequeños o eran adolescentes. Entonces, por ejemplo, en vacaciones trabajábamos todos los días, leíamos de 8 a 9, apagábamos celulares, televisor, todo, y nos dedicábamos a leer en voz alta. Leímos El Quijote de la Mancha, bueno, todas esas grandes obras, el Cien años de soledad, bueno, todas esas historias, hasta historias bíblicas leímos en voz alta. Y eso les agradaba, inclusive ellos son muy buenos lectores y les encanta antes de dormir siempre estar leyendo algo, así sea en el celular, pero leyendo algo. Entonces eso les aumenta el léxico y todo. Pero entonces es muy importante porque eso nos genera la lectura. Está leyendo de todo, prensa, noticias. A mí me gustan mucho los libros clásicos, las novelas, ¿sí? Las historias. Entonces eso nos aumenta el léxico y las condiciones para hacer.
Recuerden que todo maestro tiene que ser un ser intelectual, tiene que saber muchísimo. Y lo que no sepa y le preguntan, comprometerse a averiguarlo, investigar y volverle a dar la respuesta al estudiante. Dimensión emocional hace referencia a la habilidad de autoconocimiento, que algo trabajamos en la primera clase, para establecer relaciones que generen con las demás personas a través de los sentimientos, actitudes y emociones. ¿Por qué? Porque es muy importante darles elementos de que nos tenemos que autorregular. Hay momentos en nuestra vida que todo nos molesta, nos da rabia, este encierro, ahora en Semana Santa nos van a poner pico y cédula otra vez, no podemos salir. Pero entonces tenemos que autorregularnos, si no nos autorregulamos, nos dejamos manejar por las emociones y muy fácilmente podemos explotar. Y eso nos puede pasar en las clases, ¿no? De todas maneras somos seres humanos, mire, donde tenemos imágenes, imaginamos cosas, pensamos, desarrollamos, queremos bailar, queremos disfrutar, salir al aire libre, mirar nuestros animales, nos molestan los moscos, las arañas, etcétera. Pero eso es la dimensión emocional que tenemos, eso es el ser humano que somos, ¿sí? Pero también reconocer, recuerden que somos seres históricos, pertenecemos a una familia, nacimos por accidente, lo que sea, pero tenemos vida, apellido, bueno, etcétera, todo lo que vimos, tenemos gustos, ¿sí? Entonces la idea es esta, entonces ahora viene, aquí me falló. Las preguntas. Para terminar, ¿qué preguntas tenemos? Uf, Dios mío, cantidad de preguntas. Hola, pregunten. No. Un profesor mío decía que cuando no hay preguntas, o todos entendieron todo o nadie entendió nada. Yo creo que nadie entendió nada. ¿Qué dice Adriana? Henry, ¿usted qué dice que no ha hablado casi nada? Profe, profe, el link de esta clase, ¿dónde queda grabado? Lo que pasa es que se me fue el internet y duré un ratico que no estuve conectado, entonces no sé de qué me perdí. Necesito que ustedes, entre ustedes, creen un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y alguien sea el contacto conmigo, entonces yo le mando los links para que ustedes los suban, para que lo compartan con los demás. Entonces, ¿quién quiere ser mi monitor o monitora? No, ahora todos se lanzaron al tiempo. No todos al tiempo, lo elijo hacia dedo. Sí, profe, elígelo. Entonces, no sé si entre Vladimir y Adriana. Votemos. Bueno, profe, dale. Adriana, Vladimir acepta que sea Adriana. Yo Sí, voto por Adriana hasta para la presidencia. Bueno. Uy, Yo Dios. también voto por Adriana. Entonces, Adriana, usted tiene mi teléfono, me escribe en el WhatsApp, pero entonces usted crea un grupo con todos ellos. Ahora les pide por acá, por el Inter, por acá, les pide los teléfonos y crea el grupo de WhatsApp. Profe, yo no tengo tu número. Ya lo escribo acá. Ah, Por el bueno. chat ya Vale. escribí el mío, profe. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Miren, la ventaja de tener este Zoom con RUA, con la red universitaria de alta velocidad, la RUA, es que ella me descarga ya, me tiene descargado el Zoom de la grabación. ¿Qué hago yo? Le doy un clic, y en el momento de darle clic encima, él ya me la convierte a video. ¿Qué hago yo? La subo a YouTube porque recuerden que los videos a veces son muy pesados. Escasamente le coloco el nombre, lo subo ahorita mismo a YouTube y le mando el link a Adriana y Adriana lo comparte en el grupo de WhatsApp que va a crear. ¿Listo? ¿Está bien? Listo, profe. Perfecto. Ahí están los números para que Adriana empiece a... Entonces, ¿qué otras preguntas tenemos? O sea, profe, es que yo pienso que en el momento nosotros tenemos la claridad. Yo creería que en el momento en el que estemos ya colocando en práctica o ejecutándolo, pues ya pueden empezar a surgir nuevas dudas, ¿no? Y bueno. Entonces, cualquier duda que tenga de aquí en adelante, todo lo hacemos a través de Adriana. Entonces, Adriana me dice, profe, que si
que hay una duda con el estudiante tal, acerca de tal, entonces yo me comunico con el estudiante, ¿listo? Listo, profe. Si de pronto de aquí al miércoles tienen alguna duda, creamos una videoconferencia de 1 hora nomás aclarando esas dudas. De todas no voy a salir en Semana Santa porque voy a apoyar nuestra parroquia, entonces voy a estar acá toda la Semana Santa. Adriana, ese es mi número. Bueno, entonces, Bueno, profe, estoy copiando. de aquí al miércoles ya tengo las notas definitivas, sino que esta semana es una semana de, cuando está finalizando cortes, una semana de reuniones, y eso no. Y es que a veces a mí me desesperan porque de pronto no sé si por mi formación, yo soy de muy práctico, ¿sí? Me gustan que las reuniones sean ágiles para no quitarle tanto tiempo a la gente. Entonces yo llego y me reúno, listo, vamos a hacer esto, ¿qué opinan? Piensa, tal, ¿qué cuadramos? ¿Cómo vamos a trabajar? Y ya, listo. Así siempre he sido como muy práctico para entrar en reuniones de 2, 3 horas que no llegamos a nada. Entonces a mí eso como me empieza a desesperar y termino como ansioso al final de la reunión y por eso no he avanzado mucho, pero yo a partir de mañana ya me pongo a revisar los parciales y le mando todo el cuadro, como tengo hasta el 10 de abril para publicar las notas en el banner. Entonces yo le mando a Adriana de aquí al miércoles todo el cuadro con las notas y si alguien tiene algún comentario de alguna de ellas o si le falta algo, yo le escribo a Adriana, a ver, dile a Carlos Mario que le falta tal trabajo. Entonces Carlos Mario inmediatamente me lo manda al correo. ¿Listo? ¿Queda claro? Listo, profe. Maribel, ¿qué piensa? ¿Cómo les pareció esta clase? Lady. Como todas, profe, muy interesante. Sí, claro, yo no tengo ninguna objeción, la verdad, personalmente disfruto mucho, bueno, generalmente de todas, la verdad, me ha tenido muy contenta este proceso. Y no, profe, como le digo, cualquier duda, pues ahí le estaremos haciendo llegar con la compañera o por correo, porque por ahora creo que entendimos todos, creo que entendí bien. Entonces, muchas gracias. Bueno, Lady, ¿qué dice? Hoy no estaba Lady muy callada, ¿qué era? Vean, ni me está hablando ahora. Bueno, Angie. Profe, ¿no crees que sería más fácil que tú también estés en el grupo de WhatsApp para que la comunicación sea más directa? O sea, a veces Adriana está ocupada o no tiene como el tiempo disponible para comunicarnos a nosotros lo que tú necesitas decirnos. Entonces, creo que sería mejor si tú estás en el grupo y tú sí pues, en general para todos. Lo que pasa es que a veces sí estoy como tan ocupado a veces, entonces no tengo como tiempo, pero bueno, pueden incluirme si quieren en el grupo, pero entonces que la comunicación directa sea a través de Adriana, ¿sí? El monitor, para que me esté recordando, porque es que a veces me escriben y yo estoy en una actividad, la leo y después se me olvida responderla porque pues como tengo tantos compromisos. Entonces por eso me gusta más la forma de monitor, pero yo no tengo problema en que me incluyan en el grupo, ¿no? Además somos realmente un grupo pequeño, entonces no hay ningún problema. Adriana, me puedes incluir, pero tú sigues siendo la monitora. O sea, Angie ayudándole a Adriana, ¿no? Adriana te estaba ayudando, sí. Rosca, rosca, rosca. Te estaba ayudando, pero se me salió de las manos, perdón. Okay. Bueno, entonces los dejo, que descansen. Recuerden Profe, yo iba a decir algo. Dime, Vladimir. Para darle las gracias por la asesoría del lunes, que me pareció que fue muy útil. A mí me ayudó también en otras materias la guía para las competencias y de los resultados educativos. Entonces, para darle las gracias. Bueno, muy bien, gracias. Adriana, ¿levantó tu mano? Profe, perdón, qué pena. Lo que pasa es que el lunes por cuestiones de lo de la lluvia y todo lo que se presentó, a mí se me dificultó un poco conectarme. No sé si de pronto tengas el video de la clase de la reunión del lunes. Creo que esa actividad, no sé si me recuerda, Vladimir, yo creo que no la grabé, ¿no es cierto?
No me acuerdo de haberla grabado. No grabaste ni esa ni la de los parciales. A mí, hoy porque me Ok, acordé, pero se me pasó. Realmente. ok, profe. Pero está publicado una guía, está publicada como la de competencia, me falta publicar como la de resultados de aprendizaje. Pues me pongo al día con usted y ya este segundo corte sí voy a estar más atento. Ya voy a Listo. limpiarme de cosas, ya terminé con algunas universidades, no sé lo que estaba dictando, estaba trabajando, entonces ya estaré más atento acá con mi curso. Listo, profe. No sé si alguien más quiere decir algo, dejamos hasta ahí. Profe, Dime. no, lo que yo le dije ahorita, lo que pasa es que como tenía el internet intermitente, Sí. lo de la clase. ¿sí? Yo la publico ahora en el grupo que creé Adriana, ¿listo? Y lo mismo que el compañero, darle gracias por las clases porque este tema me ha servido mucho porque coincidencialmente en 3 clases estoy viendo lo mismo de competencias. Qué Entonces bueno. me ha ayudado para las otras clases también. En modelos pedagógicos y en evaluación educativa estamos casi viendo lo mismo. ¿Y evaluación con quién están? Estoy con la profesora, ella se llama, no me acuerdo el nombre. Diana Carolina. No. Entonces se llama. Ella es una trigueñita. Te digo quién es. Yo miro acá un momentico y miramos. Se llama. ¿Es de apellido Garrido? No. No, Garrido. Hasta centro pedagógico, no está ella acá el nombre. Bueno, pero ella es nueva en la universidad o no? ¿Qué sabes tú? Ella está desde el año pasado. Entonces no es la que yo pensaba, porque es que hay una maestra nueva que llegó a dirigir el centro pedagógico. Es una maestra que recién llegó a terminar el doctorado en educación en Cuba. Es una persona excelente, o sea, inclusive yo la estoy apoyando en la construcción de las aulas y todo eso, y cada vez que hablo con ella, aprendo muchísimo, y es muy joven, ¿no? Ya tiene su doctorado, entonces te iba a decir que la aprovecharan mucho. Los maestros de acá son muy buenos, además son muy comprometidos en lo social, ¿no? Porque recuerden que nuestro fundador, que fue Isaías Duarte Cancino, él precisamente quería hacer una universidad de calidad para estudiantes que pudieran acceder a la universidad, no a alto costo. Y pues como tenemos el apoyo de la arquidiócesis, utilizamos los programas de la arquidiócesis, entonces por eso el costo de la matrícula es mucho más económico que en otras universidades. Pero no es porque no salga. Y pues a pesar de que los salarios no son tan altos como en otras universidades, la gente está aquí precisamente por convencimiento, ¿no? Porque ama este cuento, esta historia, trabajar con ustedes. Yo les preguntaba ya a los profesores que estuve reunidos con ellos, que sobre todo los nuevos, les decía que como han visto a los estudiantes y me dijeron que estaban encantados. Le ha tocado muchas cosas aprender de todo este ejercicio, pero que chévere porque se veían estudiantes muy comprometidos con lo que querían hacer y con esas ganas de aprender, que eso es lo que más le gusta a un maestro, que un estudiante llegue con ganas de aprender. Bueno, ahora sí los dejo. Buena tarde. Recuerden que reflexionen en Semana Santa, apoyen en sus credos para que se fortalezca la fe. Necesitamos transformar este país, esta sociedad tan compleja que tenemos, esta cantidad de muertos diarios, atentados contra líderes sociales, masacres. No sé hacia dónde vamos y eso a veces como que lo deprime a uno, pero yo estoy convencido que con la educación podemos transformar muchas cosas. Les agradezco la asistencia. Así es, profe. Y nos vemos. Ya escribo el correo nuevamente acá, el referro. Que no coman mucha carne, profe. ¿Cómo? Que no coman mucha carne. Sí. Pues, sí, no tanta carne. Por lo costoso que está, ¿no?
Sí, por lo No, costoso. en Está esta muy Semana costosa. Santa. No, en serio, una libra de carne Está buena costosa. está como a 14.000 pesos, Dios mío. Sí, Entonces es mejor comer pollo, pescado, ¿sí o no? sí. Aprovechar. Que la Ya creé el carne. grupo, profe, pero Vale. creo que me falta alguien. Estoy mirando, a ver quién, estoy mirando otra vez. Aunque la carne también es mala, ¿no, profe? Creo que Comerla soy yo el tanto. que falta. Listo, ¿cómo? ¿Quién? Yo, Vladimir. Vladimir. Ah, bueno, voy Escribe a ahí el número, Vlad. no, ya lo escribió y voy a Ah, ok. Y recuerden a este muchacho que se tuvo que ir temprano, ¿no? A Eduardo. Eduardo, yo lo mando Oh. por el grupo cuando ya lo creemos. Ah, bueno, listo. Listo. Listo, Adriana, ¿ya? ¿Todos los teléfonos? ¿Sí? pero ya se puede despedir, profe. Ah, bueno, chao. Nos vemos, Dale, profe. profe, chao, Feliz que día, hasta descanse. luego. Chao, pasen Quiero. buena Chao, Semana profesor. Santa. Igualmente. Dios les Chao. bendiga, paz y bien.